En esta época del año comenzamos, de alguna manera, a hablar ya del comienzo de clases. Por un lado, empezar a ver cuánto nos sale los útiles escolares, los uniformes. Lamentablemente es así, si bien muchos todavía están de vacaciones, la realidad es que uno empieza a pensar qué va a pasar en marzo. Lo vemos cerquita, empezamos en una cuenta regresiva y también es la época del año donde comienzan las negociaciones salariales por parte de los gremios docentes entre José Gea, de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales, ACDP, y el gobernador de la provincia. Lo que plantea el gremio fundamentalmente en este primer encuentro tiene que ver con, obviamente, un acuerdo salarial. Los docentes quieren y solicitan mejorar su salario. El año pasado quedaron varios puntos por abajo de lo que fue la inflación que se estipulaba, que además fue bastante superior a la que se decía, y este año quieren llegar a un mejor acuerdo. Algunas de las cuestiones que tienen que ver con esta reunión nos va a contar José Gea, pero también vamos a hablar con él de inconvenientes que están teniendo los docentes para acceder a aproximadamente 500 cargos que hay, en donde tienen que realizarse estudios médicos y están teniendo inconvenientes para poder hacerlo. Queremos y tenemos la necesidad de ir viendo y conversando sobre el salario docente, que es lo que atraviesa en este momento la situación, digamos, de los trabajadores, del docente en general. Hay un desfasaje bastante importante en la economía y eso se resiente. Y bueno, hoy pudimos conversar con el señor gobernador, hablamos de muchos temas porque la verdad que fue como ir y estar y ser recibido sin agenda, es importante. Y bueno, y creo que también en esto nos dio un resultado porque el viernes estamos siendo citados en el Ministerio de Hacienda, ¿no? ¿Qué es o cuál es el porcentaje más o menos que tienen estipulado, pensado desde el gremio para este año que viene? Nosotros, si bien tenemos que después consensuar con los demás sindicatos, viendo, esto es matemática pura, ¿no? El año pasado se decía que la inflación del 2018 iba a ser de un 25%, en todos los economistas, ¿verdad? Nosotros siempre los acuerdos los firmamos en el mes de febrero. No tuvimos posibilidad, y la inflación llegó a un 48%. No tuvimos posibilidad en el segundo semestre de poder reunirnos con economía para poder ajustar un poco. Este año, ahí ya tenemos una diferencia. Este año se habla de una inflación de un 30% aproximadamente. Entonces las matemáticas, desde allí nuestra cuestión. Pero como es una negociación, por supuesto que ojalá que pudiéramos conseguir ese monto, ¿no? Pero es una negociación, así que tenemos que conversar primero con nuestros pares y después avanzar hacia el ministerio. Lo voy a sacar del tema de esta negociación que se dará en los próximos días para meter el tema de algunas quejas que hay con respecto a los controles médicos que se tienen que hacer los docentes, sobre todo en el interior. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, primero los controles hay que hacerse porque está establecido por el estatuto, digamos. Esto cada vez que hay una elección de cargos, un concurso de ingreso, uno tiene que hacerse la revisación médica. Quizás la metodología está siendo un poco complicada, hay un poco de desorden. Esto tiene que ser un triángulo perfecto, ¿no es cierto? Educación, Ministerio de Salud, Contralor Médico. Es un triángulo que tiene que funcionar perfectamente, que en algunos lugares los hospitales no tenían la información, no recibieron lo que tenían que hacerse los maestros, en cómo tenían que hacerse, cuáles son los escritos que se necesitan. Bueno, eso es el inconveniente que se está teniendo. Y todos esos estudios que tienen que ser gratuitos, que no se tienen que pagar, hay que traerlo acá para que le dé el certificado. Hay un poco de desorden en eso, que obviamente que tiene que ir solucionando el Estado, que es el responsable. Nosotros lo que hacemos es acercar la queja de los docentes, ver dónde están los inconvenientes para poder ir a plantearla, ¿no? ¿De cuántos puestos estamos hablando para este año?
Si mal no recuerdo, estábamos hablando alrededor de 500 cargos más o menos del nivel inicial y primario en sus diferentes modalidades. Secundaria también es una deuda que tenemos pendiente para comenzar a trabajar, ¿no es cierto?, que es el concurso de ingreso a la docencia, que era el anhelo ya cuando hicimos la titularización hace unos cuantos años atrás, que todavía no podemos encauzar ese camino, y es una deuda y que nosotros vamos a seguir insistiendo.